Seguimos con este repaso de Dart y lo que vamos a ver en este vídeo es temas de control de flujo y funciones, ¿vale? Lo estamos viendo todo muy compacto, todo muy apelotonado, pero bueno, no deja de ser un tema de repaso y no vamos a meternos tampoco en profundidad. Comenzamos con el control de flujo. ¿Qué significa control de flujo? Un programa tiene un flujo determinado, que suele ser de las líneas de arriba a las líneas de abajo, ¿no? Por orden. En la casa, desde los cimientos al tejado. Y vamos avanzando en el programa, nos vamos encontrando distintas sentencias y sentencia a sentencia se va leyendo el programa. Definimos una variable, imprimimos la variable, o definimos una variable, definimos otra variable, hacemos la suma y imprimimos lo que salga de la suma, ¿no? Una secuencia lineal. Con el control de flujo podemos alterar esa lectura que se hace del programa para que a lo mejor se salte algunas líneas o no las lea todas, o un cierto bloque lo repita varias veces, o sea capaz de elegir, hay 3 o 4 caminos, que elija uno de los caminos dependiendo de ciertas condiciones. Vamos a hablar de condicionales, vamos a hablar de bucles, vamos a hablar de, bueno, y dentro de los condicionales y de los bucles vamos a ver distintas sentencias, distintas palabras reservadas que se utilizan en Dart para hacer este control de flujo. Así que, sin más dilación, introducción hecha, vamos al lío. Volvemos aquí a nuestra consolita de Dart, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el condicional más sencillo que tenemos, que es, bueno, la palabra por antonomasia más común, más usada. If, ¿vale? Si. Valórame una condición. Por ejemplo, voy a crear una variable que va a ser de tipo bool programador, igual a true. Es decir, soy un programador, soy programador. Es decir, es correcto, soy programador. Entonces, si if programador, ejecútame lo que voy a meter entre estos dos corchetes. Print, soy programador. Bien. ¿Qué significa? Comprobamos que si dentro de lo que hay en los paréntesis que acompañan a if es verdadero, se ejecuta lo que hay dentro de los corchetes que dejamos abajo, ¿vale? A la hora de ejecutarlo, vamos a ver cómo se imprime soy programador. Bien, la sentencia más sencilla. ¿Qué pasa si no se cumple la sentencia? Podemos, esto no se ejecuta y el código continúa por lo que haya aquí abajo. Podemos elegir otra condición, ¿no? Else print no soy programador. Es decir, esto cuando lo ejecutamos no se va a ejecutar porque se ejecuta print y no entra en else, que sería la segunda palabra clave cuando estamos hablando de condicionales. ¿Qué pasa? Aquí tenéis, soy programador. Si esto lo cambiamos a false, ahora se ejecuta no soy programador. ¿Es programador verdadero? No. No ejecutamos esto, caca, no se ejecuta. Y entonces se ejecuta lo que hay dentro de else, que es print no soy programador. Y el programa continúa. Si aquí pongo un print fin, se sigue ejecutando por aquí, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear unas condiciones intermedias. Voy a crear otra variable, bool diseñador, igual a true. ¿Soy diseñador o no soy diseñador? Programador no soy, pero puedo crear una intermedia. Uy, aquí no. Uy. Bool diseñador igual a true. Aquí puedo crear una condición intermedia. ¿Cómo lo hago? Else if diseñador, entonces ejecútame lo que sea, que va a ser print soy diseñador. Habéis visto cómo para diseñador, para nombrar la variable no he utilizado la ñ, pero sí lo utilizo en el string que imprimo. Esto es porque a la hora de darle un nombre a las variables, pues tenemos que tener cuidado, tenemos que tener ciertas, por ejemplo, los caracteres especiales como son los acentos o la ñ, pues no se pueden poner como nombre de variable, ¿vale? Soy diseñador.
Ahora se está nos programador false, es falso, diseñador true. Entonces entramos ahora en este bloque y tampoco se ejecuta el else y al final se termina ejecutando el print fin, ¿vale? Bueno, pues con esto estamos controlando, alterando la lógica del programa. Es cierto que se ejecuta de arriba abajo, pero ahora no estamos ejecutando todo, estamos ejecutando unas partes y no otras, dependiendo de los controladores que utilizamos como los bools, ¿no? Aquí en programador se puede poner otro tipo de condicionales, ¿no? En vez de poner directamente un nombre de una variable, podemos decir si 4 es mayor que... Si 4 es o menor que 2, entonces ejecútame soy programador, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues se ejecutará otra parte del programa. 4 es menor... Ah, claro, 4 no es menor que 2. Si 2 es menor que 4, ejecútame soy programador, ¿no? Pues se ejecutará soy programador y se acabará el programa porque está al final la primera condición. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Un montón de sentencias que comprueban si efectivamente una cosa es cierta o no. Operadores que devuelven true o false, booleano y otras sentencias como vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué otra sentencia tenemos interesante? Se trata de la sentencia switch, ¿vale? Switch. Aquí manejamos la variable que sea, por ejemplo, programador, vamos a poner profesión, bool, profesión, esto bool no, va a ser un string, profesión igual a programador, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí, si utilizamos switch, en el que estamos valorando profesión, ¿y cuál es cómo se utiliza esta función? Switch, la variable que queremos tener en cuenta, y se abre en corchete. ¿Qué ponemos dentro? Ponemos la palabra reservada case. ¿Por qué se salta? Case, diseñador. Y ahora, ¿qué quieres que haga cuando sea diseñador? Ponemos 2 puntos. Pues se añade la palabra break, que lo ha hecho él muy listo, él solo, con punto y coma. Pero ahora podemos añadir más funciones aquí. Print, soy diseñador. Y punto y coma. Podemos poner más casos. Case, programador, 2 puntos, punto y coma no. 2 puntos. Print, soy programador, punto y coma, y break, de nuevo. Incluso podemos poner una que sea por defecto. Si no se cumple ninguno, tenemos la palabra default, 2 puntos, print, no soy ni diseñador ni programador. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa si ejecutamos? Si no da ningún error mágico, pues da error mágico. A ver, ¿en qué me he equivocado? En la línea 11. Vale, programador. A ver, era un código que ni siquiera era de la parte esta. Bien, se está ejecutando soy programador. No lo he diferenciado con la primera en mayúscula. Soy programador, pues aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque el valor de profesión es programador. Aquí puedo poner atleta. Si pongo atleta, se ejecutará no soy ni diseñador ni programador. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Otra herramienta para controlar esa ejecución dentro del programa. En este caso tenemos switch. Por último, hay un operador que a mí me gusta mucho y que se utiliza muchísimo en Flutter, que es el operador ternary, y que quiero hablar de él. Este operador es una manera muy simplificada de utilizar la palabra if, ¿vale? Es muy limitado porque solo podemos hacer 2 comparaciones o solo 2 resultados, sería if y else, no hay más. No podemos hacer if, else, if varias veces porque aquí podemos meter tanto else, if como queramos entre medias. Pero es muy útil para, por ejemplo, comprobar
Oye, si se está ejecutando desde un ordenador, muestra esto. Si se está ejecutando desde un móvil, muestra esto, ¿no? Luego en Flutter, cuando vayamos avanzando. Oye, si esto es false, porque false está relacionado, es una constante que tenemos en el sistema para decidir si esto se está utilizando desde Android o desde iOS, pues a esto o a lo otro. Ponme los iconos de así o pónmelo así. O muéstrame la barra de arriba o no me muestra la barra de arriba, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero de todo tenemos que poner el nombre de la variable que queremos valorar, por ejemplo, programador, que ahora mismo es false, ¿vale? Si programador es false, print soy programador, voy a poner una barra abajo para que lo identifiquemos, y si no, perdón, no es así, es la interrogación aquí y los dos puntos aquí. Y si no, imprime, print, no soy programador. Todo en la misma línea, ¿vale? Si esto es cierto, ejecuta esto. Si esto es falso, ejecuta esto. No soy programador, lo tenemos puesto como false. Si lo ponemos como true, soy programador barra baja, lo que esperamos, ¿no? Ahí está. Bueno, pues fijaos cómo en una línea hemos hecho esto. Sin esto, claro, sí, es como si quitáramos esto, ¿no? Pero este operador ternario pues nos va a ayudar muchísimo cuando en una línea queramos decidir si se muestra una cosa o se muestra otra. Aquí puede ir todo el código que quieras, luego realmente poder mostrar un elemento y que ese elemento ponerle características y su elemento, pues es una pantalla completa con contenedores, dentro de contenedores textos, dentro de textos también no sé qué, dentro del contenedor además del texto una imagen, tarjeta, un for, una lista de elementos, podemos poner muchísimas cosas y aquí igual, o directamente un contenedor vacío, pues no tenemos elemento, ¿no? Ya lo veremos, pero tengo yo ganas de ya empezar a hablar de Flutter. Vamos a terminar el repaso y enseguida empezamos. Si pasamos ahora al control, seguimos en control de ejecución, pero hablamos en vez de condicionales, control de ejecución, hablamos de bucles, lo primero que nos encontramos es el bucle for, ¿no? ¿Cómo se hace un bucle for en Dart? Vamos a deshacernos de todo esto, ¿vale? Y pasamos a crear nuestro for. Var i igual hacer mientras i sea menor, por ejemplo, que 5 y más, ahora lo explico, ¿vale? Print y vale más o i directamente, punto, string. Sería una manera, por ejemplo, vale, en un for tenemos siempre una variable de control, en este caso es la i, y se ejecuta en la parte antes del punto y coma. Vamos a darle espacio a esto y así lo tenemos mejor. Luego, esa variable de control, bueno, este bucle se va a ejecutar mientras se produzca o se devuelva verdadero en una condición que vamos a imponer. Esa condición es que mientras i sea menor que 5, haz lo que hay aquí dentro, ¿vale? Lo último es que al final de cada iteración, ahí le vamos a incrementar 1 su valor. Podemos decir, podemos incrementárselo en 2, en 3, en 4, ¿no? Pero no tendría sentido porque queremos que vaya de 1 en 1. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que esto se va a ejecutar 5 veces. Cuando i valga 0, cuando i valga 1, cuando i valga 2, cuando i valga 3, cuando i valga 4. Y cuando llegue 5, 5 no será menor que 5, con lo cual no se ejecutará y la ejecución continuará por aquí. Estamos repitiendo esto 5 veces con la variable esta, con este constante de control, ¿no? Si lo imprimimos y no me he equivocado, i vale 0, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4. Ahí lo tendríamos. Gracias a esta sentencia, repetimos el código que queramos todo ese tiempo de veces. Tenemos más maneras de hacer bucles, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con el for each. For each sirve para recorrer todos los elementos que tenemos en una lista. Vamos a crear una lista
que se va a llamar, bueno, que va a tener de valores, se llama lista, hoy no me da para más la imaginación. Y dentro va a haber 3 nombres: Luis, coma, Juan, coma y María. Ahí lo tendríamos, ¿vale? ¿Cómo ejecutamos, cómo hacemos un for each? For var elemento in lista print elemento. ¿Qué significa esto? Le estamos diciendo a Dart, oye, recórreme la lista y va asignando cada uno de los elementos que hay dentro de la lista aquí a la variable esta que tengo aquí, que se llama elemento. Y luego imprímeme elemento, o haz lo que quieras, o imprímeme hola. No tengo ni siquiera que imprimir elemento, puedes imprimir hola tantas veces como elementos tenga la lista, pero aquí lo interesante es poder utilizar dentro del bucle el valor que toma elemento, porque elemento es un valor de esa lista, ¿vale? Con lo cual ahí lo tendríamos. Para cada elemento de la lista, imprímeme ese elemento. Y nos va a imprimir los 3 nombres si no tenemos ningún error en el código: Luis, Juan y María. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Otro for distinto, una manera distinta, pero se utiliza cuando utilizamos listas con enumeraciones de cosas, con distintos componentes. Tenemos otra palabra que es while, otra manera de hacer bucle. En este caso se utiliza como controlador un boolean, por ejemplo, bool, parar igual a false, while true, perdón, while bueno, lo vamos a dejar ahí, true, y vamos a poner una variable que va a ser un int x igual a 0, ¿vale? Por ejemplo, while, parar, while true, mientras esto de verdadero sigue haciendo lo que sea. If x es menor que 5, entonces print x, ¿vale? Por ejemplo. Y si fuese else, si fuese ya mayor que 5, entonces hacemos que parar sea igual a false. Le cambiamos el valor, ya no se cumple esta condición y saldría del bucle. Esto ya es false y ya sale del bucle, ¿vale? Antes, al no existir esto, siempre era menor que 5, siempre se estaba ejecutando, y es un tema que suele pasar con while, y es que entramos en bucle infinito y el ordenador se queda sin memoria. Habéis visto cómo el navegador se ha bloqueado. Me viene muy bien para explicar los bucles infinitos. Son errores de programación al final, o errores pues no se sale de esa sentencia nunca, y la única manera de parar es apagando el ordenador o que se quede sin memoria el ordenador y salte el error, y ya habéis visto cómo ponía esperar o cerrar aplicación. Pues cerramos aplicación y para adelante, ya está. No ha sido tan malo, ¿no? La última que tenemos es do while. Es muy parecido al while, solo que la condición se comprueba al final, ¿no? ¿Cómo se haría? Do esto, while, parar y punto y coma. Ya está. La única diferencia es que esta se comprueba al final y no se comprueba al principio. ¿Y qué le estamos diciendo al ordenador? Oye, haz esto que está aquí dentro, mientras esta variable pues sea verdadera. Cuando sea falsa, te sale y terminamos.